Buenas, mi nombre es Jeremy Serrano y les voy a hablar sobre Keynes, algunos de sus aportes y planteamientos en Alemania en la Primera Guerra Mundial. En 1919, el gran economista británico John Maynard Keynes nos enseñó una lección invaluable y perdurable sobre esos momentos bisagra, como las decisiones de los vencedores que impactan en las economías de los vencidos, y como los pasos falsos de los poderosos pueden fijar el rumbo de las guerras futuras, con una visión astuta, clarividente y de dotes literarios. Las consecuencias económicas de la paz de Keynes en 1919 predijo que el cinismo y la miopía de la base del Tratado de Versalles, especialmente la imposición de reparaciones de guerras punitivas para Alemania y la falta de soluciones para la crisis financiera de los países deudores, condenaría a las economías europeas a crisis continuas que de hecho incitarían el surgimiento de otro tirano vengativo en la próxima generación. El apasionado llamado de Keynes es uno de esos admirables estallidos geniales que retumba por generaciones. Ese libro y sus lecciones se convirtieron en una guía formativa para la economía. El New Deal fue un conjunto de medidas económicas y sociales adoptadas por el gobierno del presidente Franklin Roosevelt en 1885-1945 para reactivar el consumo y la inversión y reordenar el sistema financiero y productivo de Estados Unidos. Tras el crack de 1929, el demócrata Roosevelt ganó las elecciones de 1933 al republicano Herbert Hoover, incapaz de frenar la Gran Depresión, la crisis que siguió al crack del 29, que se extendió por todo el mundo dada la relevancia financiera y económica de Estados Unidos. ¿Quién fue su inspirador? Se siguieron los principios del economista británico John Maynard Keynes, para quien la adecuada intervención del Estado en periodos de crisis puede reactivar la economía, aunque ello implique un aumento del déficit. Roosevelt aumentó el gasto público al tiempo que legislaba en dos frentes, el económico y el social. ¿Cuáles fueron las principales medidas? Se devaluó el dólar para favorecer las exportaciones, se aplicó un mayor control sobre la banca obligándola a asegurar los depósitos, se indemnizó a los campesinos para que redujeran la superficie cultivada y así disminuir los excedentes, se crearon instituciones que favorecieron un mayor control del libre mercado como la National Industrial Recovery. ¿Qué consecuencias laborales tuvo? La promulgación de leyes federales como la National Labor Relations permitió a los trabajadores del sector privado formar sindicatos, lo que favoreció la firma de convenios colectivos en los que se fijaba la jornada de trabajo en 40 horas y se prohibía el trabajo infantil. Se instituyó la Social Security, que contemplaba la protección de los ancianos, los desempleados y otros grupos sociales desfavorecidos. ¿Cuáles fueron los resultados? Se paliaron los efectos de la crisis, pero el paro continuó siendo elevado. En 1937 afectaba a aún más de 7 millones de personas. Fue la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y el consecuente aumento en la producción de bienes de guerra, lo que redujo definitivamente. Se crearon compañías estatales para gestionar las obras públicas como la Tennessee Valley, encargada de construir presas y gestionarlas, y que llegó a ampliar a 4 millones de personas, pero las mayores inversiones fueron en la industria armamentística, en la previsión de una Segunda Guerra Mundial. Consideran que los mercados generalmente no son eficientes porque no se cumplen los supuestos de competencia perfecta. Agentes económicos, productores y consumidores. Información libre y gratuita. Producto homogéneo, no hay costes para formar nuevas o liquidar empresas. Tampoco hay costes por las transacciones y la perfecta movilidad de factores de producción y capitales. Por lo tanto, este mercado ya no dota de los mecanismos necesarios como para autorregularse. Por ello, el Estado va a tener un papel fundamental como regulador económico. Primero, para asegurar la libertad y segundo, para intentar la igualdad mediante la redistribución
La manera de paliar las diferencias y que se cumplan esos principios básicos es que el Estado ha de tomar una posición intervencionista y reguladora sobre la economía. Con respecto al supuesto que la inversión pública expulsa la inversión privada, los keynesianos defienden que en una crisis económica como la actual, el mercado no tiene capacidad como para salir del apuro. Por ello, el Estado ha de intervenir gastando en inversiones para así estimular la economía. Consideran que si una economía está en depresión, da igual que el Estado cree nuevas empresas, ya que esto no afectaría en la inversión del capital privado, porque si afectara ya lo habrían hecho. La conclusión de este debate es que históricamente el neokeynesianismo ayudó mucho a la hora de superar las dificultades de la Gran Depresión de 1930. Sin embargo, las mismas políticas se adoptaron en los 70 para la crisis del petróleo y no hicieron más que generar más problemas y tuvieron que acudir a la teoría monetaria liberal para salir del embrollo. Ambas defienden la libertad y la igualdad, pero por senderos bien distintos.